En el año 1966, la presidencia de Eduardo Frei Montalva en la minería del cobre en Chile consistió en la adquisición por parte del Estado de Chile de un porcentaje de acciones de la grande compañía minera extranjera. Salvador Allende, con votación de todos sus parlamentarios, realizó la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre en 1971. Esto completó el proceso de adquisición que había iniciado el Estado de Chile durante el gobierno de Frei, denominado chilenización del cobre. En un discurso durante su visita a Nueva York en 1972, en el marco de una reunión ante las Naciones Unidas, Allende respaldaba la nacionalización del cobre, dado que las empresas mineras estadounidenses Kennecott y Anaconda habían obtenido ganancias cercanas a los $4.000 millones. Jorge Alexandri se dictaban varias leyes de efectivo sentido social, como la que beneficia a los mineros y obreros de labores pesadas, revalorización de pensiones y montepios, otorgamiento de prevención social a las artistas y choferes de taxistas, y la creación de asociaciones de ahorro y préstamos, lo que posibilita la construcción de 150.000 viviendas. Eduardo Frei Montalva fue uno de los políticos más importantes del siglo XX, por su capacidad intelectual y liderazgo político. Soñaba con una revolución en libertad. En las elecciones presidenciales de 1964 obtuvo el triunfo con el 56% de los votos, gracias al apoyo de la derecha, quien le ayudó a impedir el triunfo de Salvador Allende. Intentó llevar a cabo su revolución en libertad. Las dificultades para que estas reformas tuvieran impacto inmediato a la gente y la inflación al final de su mandato hicieron caer su popularidad y terminó entregando su presidencia. A pesar de los graves problemas de la gobernabilidad del periodo de Allende, hubo algunas iniciativas positivas como en salud. Frei Montalva se propuso de una forma prioritaria de la educación, para lo que se puso en acción el Plan Extraordinario de la Educación, la cual tenía como finalidad mejorar la educación fiscal y optimizando la educación pública y la privada. Se formó un equipo, la ejecución de la reforma educacional. Estuvo a cargo Juan Gómez Millas y Patricio Rojas. Propuso que fuera igualitaria, inclusiva, solidaria y de extrema calidad, junto a un proyecto que otorgó 580 alimentos. Mientras Allende creó el proyecto de la ENU, Educación Nacional Unificada. El documento que se elaboró incluía la creación de amplios mecanismos de participación de integración, de distintos niveles en un solo sistema, y la eliminación de diferencias entre la enseñanza técnica y humanista. El proyecto generó muchas resistencias, al sospecharse que detrás de él existía el propósito de instalar una educación ideológica de tipo socialista. Las propuestas generaron polarización y movilizaciones de protestas y de apoyo en diversas organizaciones, como ocurrió con los estudiantes y la Iglesia Católica, que posee una participación importante en la educación. Protestó ante la amenaza de verse fuertemente controlada por la reforma. Más de 400 estudiantes participaron en protestas, provocando finalmente que el proyecto fuera desestimado por el gobierno. Alexandri fue el primero en materializar estas intenciones de redistribución y fortalecimiento de la producción agrícola. Dentro de su proyecto de la ley de la reforma agraria se destaca la razón del orden económico. Como la producción agropecuaria chilena no crecía al ritmo con la que se estaba aumentando la población del país. Promulgó la Ley 15.020 en 1962, que establecía un conjunto de disposiciones sobre la reforma agraria, las que en la práctica resultaron inadecuadas. Sus disposiciones fluyen claramente que en el legislador solo trató de fortalecer el mantenimiento del orden social existente, el que está muy lejos de los principios que informan la función social, de la propiedad y propósito de una verdadera reforma agraria. Por lo mismo, fue catalogada como la reforma del macetero. Eduardo Frei se impulsó a una reforma más amplia y operativa, capaz de hacer más expedito el proceso de las expropiaciones. En 1967 fueron promulgadas dos nuevas leyes:
la Ley de la Reforma y Ley del Sindicato Campesino, cuyos criterios básicos fueron la incorporación de los campesinos a la prioridad de la tierra que trabajaban la cultura y política del país, y la reestructuración de los organismos públicos que cumplían funciones relacionadas con la agricultura. Allende potenció con la ejecución de la Ley 16.640, que limitaba la acumulación de las tierras con un máximo de 80 hectáreas. La reforma agraria chilena se desarrolló de manera muy contraria a las reformas de otros países sociales, pues no se redistribuyeron las tierras, lo que generó varias consecuencias como la pérdida de cultura en el campo, lo cual el Estado tuvo que hacerse cargo de la mano de obra y el financiamiento del predio. Debido a esta violenta modificación en la estructura campesina, el gobierno comienza a fijar los precios y estatiza la comercialización de los productos. Esto implicó el descenso en la producción agraria y el gobierno se vio en la obligación de importar alimentos a fines de 1973.